Sigamos viendo la segunda parte, que aquí el hermano pastor, llamado pastor, no acepta, miren, con sus propios ojos, miren, la verdad peca, pero incomoda. Y le da una autoridad. Vamos a escuchar cómo le da la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Primero, Cristo funda una iglesia. Ahora vamos a ver el papel de Pedro. Aquí viene el papel de Pedro. Ya fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De aquí para adelante entra el papel de Pedro. Pongan cuidado. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Todavía no entra Pedro. Hasta ahora le está dando garantía. Fundo una iglesia que ni el diablo la podrá vencer. Si usted toma en serio esta palabra, quiere decir que la iglesia de Cristo, si esto es verdad, nunca dejó de existir. Ni el diablo la podrá vencer. La acaba de fundar y el diablo no la podrá vencer. Y el versículo 28 de Mateo, usted quédese ahí, Mateo 28, 20, lo dice de otra manera. Si aquí dice, yo fundé una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la funda, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Teológicamente, ¿qué significa? Que esa iglesia no la vence nadie. Pero que si no la vence nadie, es una iglesia que debe estar presente todos los tiempos y nunca dejó de existir. Y si dejó de existir en un tiempo, no es la de Cristo. Porque él dice en Juan 28, 20. ¿Qué digo? Mateo 28, 20. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y escuchen la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa iglesia no es una iglesia que existió y dejó de existir en un tiempo. Porque Jesús dice, el diablo no la podrá vencer y yo estaré, le doy mi palabra, que yo estaré con ustedes todos, miren, todos los días a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. No dice hasta que venga Constantino, como algunos dicen que Constantino es el que destruyó la iglesia, o hasta que venga Martín Lutero y funde los protestantes. Eso no lo dice. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando Jesucristo funda esa iglesia y le dice, el diablo no la podrá vencer, ahora le da responsabilidad a Pedro en esa iglesia. Escúchenlo. Yo te daré Aquí está. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. En esa iglesia que es terrena, hay alguien que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿La tiene Jesús? Ciertamente. Pero se la da a Pedro. Entonces entra en acción la persona de Pedro dentro de la iglesia que Cristo fundó, que el diablo no podrá vencer y que él estará en ella hasta el fin del mundo. Entra en acción. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero estar en esa iglesia que tiene la llave del reino. ¿Y qué significa la llave del reino? Que si yo estoy en esa iglesia que fundó Jesucristo y que le dejó a Pedro las llaves del reino, eso significa teológicamente Jesucristo le garantiza a los que vivan en su iglesia la entrada al cielo. O si no, ¿para qué le da las llaves a Pedro del reino de los cielos? Teológicamente significa la salvación para el creyente en Jesucristo está unida a la iglesia. Y la iglesia está unida a Pedro. Porque le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Segundo, ¿por qué entra en acción Pedro? Porque Jesucristo le da poder. Escúchenlo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo.
nadie puede negar que Pedro tiene poder. Y ese poder se lo delegó Jesucristo. Y si quieren pelear, peleen con Jesucristo, porque Él fue el que le delegó ese poder a Pedro. ¿Por qué? Porque Él quiso. Yo no estoy de acuerdo, de ese problema suyo. Pero la Biblia dice que Jesucristo le delegó a Pedro la autoridad. Lo que ates, atado quedará en el cielo. Lo que desates, desatado quedará en el cielo. Desde ahí viene la Iglesia Católica a la que ustedes y yo pertenecemos, y no ha dejado de existir ni un día en la historia del cristianismo, ni un día. Y entonces viene la pregunta: ¿y por qué los hermanos separados no existían en el año 1000, si era la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no existían en el año 500, si era la Iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nadie la podrá vencer, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué yo tengo que estar en una iglesia que fundó Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, el que usted quiera, y no voy a estar en la iglesia que fundó Cristo y le dio el poder a Pedro? Y a mí me consta en la Sagrada Escritura que le dijo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Por qué yo no puedo estar en esa iglesia? ¿Por qué me tengo que ir a otra iglesia? Si Jesucristo le dio esa autoridad a otra iglesia, ¿en qué capítulo, en qué versículo le dio autoridad a esa iglesia? O donde Jesucristo dijo, cada uno puede fundar su propia iglesia. Y eso es lo mismo. No hay un capítulo, no hay un versículo donde dice que usted puede fundar otra iglesia. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que no es bueno fundar iglesias, hermanos protestantes, pastores. No me río, pero ahí me insultan y me insultan porque escuchan la verdad. Nomás les quiero compartir algo que aquí, cerca de mi vivienda, aproximadamente hace unos 3 meses, 4, acaban de abrir un lugar de renta. Era como unas oficinas, no sé de qué, pero acaban, nomás para que miren, si los protestantes pastores no buscan a la Iglesia Católica para robarle tanto el nombre como la Biblia, aquí está una secta que acaban de abrir que dice La Roca en Cristo. ¿Y qué significa? Que le están copiando el nombre a la Iglesia Católica, porque Pedro es la roca donde fundaron la iglesia. Dice estudio bíblico, se da estudio bíblico. Pero cuando ya le van a preguntar al pastor, vamos así a platicar con él, no nos quiere recibir. No quiere recibirnos para darnos estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos. La Biblia lo dice, que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Así que les mando saludos y bendiciones. Felicito al pastor que tiene valor para ir personalmente a buscar al sacerdote Luis Toro y pedirle que le aclare las dudas. Así deberían de hacer todos los protestantes, abrir los ojos y no estar atados a Satanás. Ánimo, que viva la Iglesia Católica, viva la Virgen María de Guadalupe y viva Jesús Cristo. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Aprendiendo con el Padre Luis Toro, sigamos en apoyo. En la unión hace la fuerza.